que entren todos los, para que ingresen todos los que van a ingresar. Hazlo ingresar nomás, pues. Ya. Sí, Ahí está ya están perfecto, comenzando a ingresar los participantes. perfecto. Bueno, Luciano, ¿qué te parece? ¿Empezamos? Sí, claro. Ya, ok. ¿Puedo empezar, Emilia? Ya, doctor, ya está listo, ya está grabando. Ya, empezamos. Bueno, buenas noches. El día de hoy, 5 de abril, la Sociedad Peruana de Cirugía Bariátrica y Metabólica se engalana en presentar a reconocidos profesionales del extranjero para tratar un tema muy discutido que es la reganancia del peso. Están cirujanos excelentes, el doctor Rodríguez, muy amigo que lo conozco de muchos años, el doctor Guevara, de Colombia, el doctor de Chile, la doctora Pilar, que va a ser un tema de gran discusión. Y en la moderación va a estar nuestro cirujano, el doctor Luciano Poggi, cirujano peruano, trabaja en la clínica angloamericana, se va a encargar de la moderación y la presentación de cada uno de los ponentes. Adelante, doctor Luciano Poggi. Gracias, doctor Campana. Buenas noches con todos. Es un placer empezar este webinar, algo, como les mencionaba, con los panelistas pretencioso, porque vamos a tratar de resolver algunas preguntas e interrogantes en un punto que cada vez es más frecuente en nuestras prácticas comunes, que es la reganancia de peso. Quiero presentar a los que van a hacer presentaciones orales y a nuestros panelistas. Tenemos primero al doctor José Rodríguez, que es un médico graduado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es un médico cirujano del Hospital Ángeles de Ciudad Juárez. Tiene un currículo bastante largo. El doctor Rodríguez es presidente electo actual del Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas. Es miembro de distintas sociedades, entre ellas IFSO, ASMBS, es fellow del American College de Cirujanos. Dirige incluso un centro de educación en médica bariátrica, donde ha entrenado a más de 170 cirujanos bariátricos, 30 anestesiólogos y 80 especialidades afines. Además, ha realizado incluso más de 30.000 cirugías bariátricas, de las cuales un gran número son cirugías por justamente de revisión. Es además de eso revisor de revistas como Obesity Surgery y Surgery of Obesity and Related Disease, en la revista de la ASMBS. Como segundo, el doctor Rodríguez nos va a hablar de reganancia de peso y opciones quirúrgicas. La doctora Pilar Quevedo es una médica graduada de la Universidad de Buenos Aires, es especialista clínica médica, especialista de la Universidad en Nutrición, de la Universidad también de Buenos Aires, es médica de planta del Servicio de Nutrición y Hospital de las Clínicas José de San Martín, coordinadora de la Unidad Clínica y Metabólica de Obesidad y Cirugía Bariátrica en el Centro 100 en Buenos Aires y Agnomet. Tiene bastante actividad académica en presentación de trabajos, es profesora de nutrición en la facultad también de la Universidad de Buenos Aires, docente en esta especialidad, y pertenece a diferentes sociedades científicas, entre ellas la Sociedad Argentina de Nutrición, Argentina de Diabetes, Argentina de Cirugía de la Obesidad, la SACO también. Tenemos después como panelistas al doctor César Guevara, que es un cirujano graduado en la Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá, especialista en cirugía general en el Hospital Militar Central de Bogotá, especialista en cirugía laparoscópica avanzada, Universidad en Medellín. Es miembro fundador de la Asociación Colombiana de Obesidad y Cirugía Bariátrica, siendo past president en los años incluso 2014 a 2018, cirujano adscrito de Clínicas Country Colina en Bogotá y es actual director médico del grupo Gramo IPS en Bogotá, es un centro de cirugía bariátrica. Tenemos finalmente al doctor Felipe Pantoja, que es un médico cirujano de la Universidad de Chile, magíster en ciencias médicas, con mención en nutrición por la Universidad de Chile también, máster en nutrición clínica y salud pública del University College London, nutriólogo clínico, integrante del equipo de asistencia nutricional intensiva y jefe del Departamento de Nutrición en Clínica Las Condes en Santiago de Chile. Entonces, las presentaciones con el doctor José Rodríguez, que nos hablará de reganancia de peso
y opciones quirúrgicas que hacemos los cirujanos con la reganancia de peso. Adelante, doctor Rodríguez. Hola, hola, buenas noches a todos. Primero que nada, felicitar a los cirujanos peruanos, es su día. Me enteré ahí con información y ojalá lo disfruten todos con algún buen pisco y algunas otras bebidas exóticas. Gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Espero verlos en persona pronto, ¿verdad? Déjame compartir la pantalla. ¿Lo están viendo? Sí. Sí, me quedé sin la imagen yo. Veo la imagen de Zoom, deja ver si anda por abajo. Acá está, no. Ups, no alcanzo a ver la imagen yo acá. Ahí está, ¿la ven? ¿Sí la ven? Sí, ya se Ok, ve. perfecto, ahí va, vamos a empezar. El tema que me asignaron a bien fue opciones quirúrgicas a la ganancia de peso. Como ven, este es un tema, híjole, múltiple, súper complejo, y traté de resumirlo en las más frecuentes y las que estamos viendo hoy en día. Traté de no meter las cirugías que poco a poco vamos dejando de hacer o las revisiones de cirugías que poco a poco se van desapareciendo en el ámbito, como las gastroplastías verticales. Ya las bandas ya las vimos hasta el cansancio. Vamos a ver qué hacemos con las cirugías actuales, ¿verdad? Sabemos que la cirugía bariátrica es un tratamiento más efectivo para la obesidad. Ya bien sabido, la reganancia de peso para mí es la complicación a largo plazo principal, puesto que el 25% de los pacientes presentará una reganancia de peso y perderá su eficacia en el control de las comorbilidades con el paso del tiempo. Y creo que esto va aumentando poco a poco porque nos estamos volviendo muchos más cirujanos bariatras en este campo. La reganancia de peso se calcula alrededor del 20-30% superior al nadir que tuvo el paciente, que fue el peso más bajo que tuvo después de su cirugía, ¿verdad? Es una realidad, la conversión por falla de los objetivos trastados, la citología inversa, y tenemos que meter el 1% de reversión por desnutrición, de los cuales al ratito platicaremos también otras opciones que platicamos en uno de los Zoom mensuales que tenemos con los fellows acá, ¿verdad? La reganancia de peso se asocia a reaparición de comorbilidades. Por ejemplo, controlamos el 75% en los 2 primeros años, pero al final, después de los 10 años, nada más controlamos el 50%. Entonces, también puede ser una causa de revisión de cirugía la reaparición de las comorbilidades, ¿verdad? Las opciones que tenemos, obviamente, la cirugía bariátrica es la que más usamos los cirujanos, pero está relacionado a un alto índice de complicaciones y mortalidad. Hay estudios de centros pequeños que hablan del 12% de mortalidad. También los procedimientos endoscópicos, que no hablaremos en este tema, puede tener menos complicaciones, más sin embargo nosotros hemos metido a reparar complicaciones muy severas, pero el resultado puede ser menor a la cirugía. Y el tratamiento farmacológico, pues se va a tratar enseguida ese tema, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros? Obviamente, en los pacientes que llegan al consultorio que tienen perdidos o que están en control y se estén un año batallando con dietas de todo tipo, ahí está cetogénica y un intermitente y todo, y haciendo ejercicio, más sin embargo estoy subiendo de peso. Entonces, de entre esos pacientes que el tratamiento médico por parte del equipo médico del equipo puede usar toda esa gama de medicamentos que los tenemos en el tintero, aparte del grupo multidisciplinario que puede trabajar con ellos, ¿verdad? Más sin embargo, varios de estos, que no son muchos, gracias a Dios, brincan al área quirúrgica, ¿no? Y en la cirugía de revisión, ¿qué es lo que queremos hacer? Principalmente queremos agregar restricción nuevamente, que ese es el pilar fundamental, y obviamente ofrecer la malabsorción, puesto que hemos visto que después de 2 años la hipertrofia de todo el intestino puede lograr absorciones importantes, ¿no? Entonces, hay datos tan simples como el comedor de frutas, que lo tenemos muy frecuentemente diagnosticado y calculado, que son los que se absorben sin ningún problema en la alimentaria. Entonces, obviamente el grupo multidisciplinario debe trabajar mucho en ello, ¿verdad? ¿Qué hacemos, no? O sea, si nos encontramos cualquier cuerpo extraño, lo vamos a retirar. Si el PAMS está dilatado, lo vamos a ajustar. Si la gastro no está dilatada, la vamos a reducir
Y los neoreservorios, casi siempre un candy cane dilatado, tenemos que resecarlo, ¿verdad? Las asas alimentarias hipertróficas y asas biliares cortas son los que también nos llevan a hacer un movimiento un poquito más agresivo. Y la gastrificación del asa alimentaria es muy frecuente en los pacientes que tienen más de 10 años de operado. A veces hablan de hacerles una manga a ese intestino, para mí se me hace muy riesgoso, a lo mejor es mutilarlo y hacer una nueva, ¿no? Y el asa bilipancreática, lo que hemos visto en todas las revisiones por muchos años es que al aumentar el tamaño del asa bilipancreática, obviamente le agregamos la malnutrición al paciente, malabsorción, pero también le damos una mejor calidad de vida. Baja mucho el dumping y lleva mucho la tolerancia a alimentos que generalmente no se toleran. Y el paciente que refiere a hambre desde que va a la consulta y hambre, hacemos una resección gástrica total o parcial del remanente y a tratar de ver qué sucede con esto. Y nos ha ayudado mucho porque hay un gran porcentaje de pacientes que disminuye la cantidad de hambre. Y la otra causa de la resección es que hay muchas fístulas gastro que hemos encontrado en el transcurso de los años, y la revisión completa que hemos hecho es de 2 al 3% de los pacientes que tienen más de 10 años de operados de bypass, que no las diagnosticamos con el endoscopio. Entonces tenemos que valorizarlo. Ahorita vamos a ver un caso que no vimos, pero que a la hora de analizar la pieza en patología la encontramos, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante, la fístula gastro en nuestro centro lo hallamos en el 2 al 3% de los pacientes. Esto es evidente, pero hay muchas que no son evidentes, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en esto. Y ya sabemos que la reganancia de peso con úlcera marginal que no responde a medicamentos puede ser una fístula, ¿no? Entonces, tenemos que tenerlo en la mente cuando vamos a entrar a operar a este paciente. Los candy cane, el de la izquierda, vemos cómo está corto, no pise nada, pero el de la derecha está profundo y en la endoscopía preoperatoria lo hallamos lleno de alimento. Entonces es algo que tenemos que resecar, ¿verdad? El PAMS dilatado y la anastomosis gastroyeyuno. Y en esto tenemos que hacer un buen análisis porque pues dijimos, no, pues no son pacientes operados en nuestro centro, ¿cómo le hicieron la cirugía? Pero cuando comienzan a caer de tu centro y te das cuenta y revisas los videos primarios donde el punch estaba estrecho, pues nosotros lo dejamos estrecho, y ya lo encuentras dilatado, pues sabemos que se dilatan, ¿verdad? Es muscular, etcétera, etcétera. Y la gastroayuno la dejamos la más pequeña posible y se dilata. Entonces también tenemos que trabajar con esto en un futuro con nuestros pacientes, ¿verdad? Y las endoscopías seriadas al año, a los 2 años, son importantes para predecir a qué paciente vamos a revisar en un futuro y a cuál no, ¿verdad? La mejor acción terapéutica que se puede ofrecer al paciente, tenemos que hacer algoritmos de qué es lo que vamos a hacer. Nosotros hicimos muchos, pero en el 17 caímos en esto. Restrictiva, siempre mixta. Porque hicimos restrictivas a restrictivas con mangas, con bandas, con plicaturas, porque aquí hubo un boom de plicaturas terrible, que nos llegaron muchos, y los resultados son muy pobres. A pesar de tenerlos bien controlados en los grupos, ya decidimos cambiarlo, hacer siempre mixta. Y en la manga tenemos opción, ¿verdad? Si hay reflujo, el bypass siempre. Pero si no hay reflujo, podemos cambiar un SAVE, que es una cirugía más rápida y que tiene la misma eficacia que un bypass distal. Y el bypass siempre tratamos de hacer un turno completo, salvo en excepciones que no necesitamos mutilar el nativo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer cirugías, ¿verdad? Vamos a ver una revisión de manga, hecha en un centro de alto volumen, muy conocido por nosotros, que sé que hacen muy bien su trabajo y no me explico por qué ese crecimiento, por qué esa adherencia al vaso. Sí, yo sé que trabajan excelentemente bien, que los he visto trabajar por muchos años, y esta dilatación no me queda más que creer que pues, se dilató, ¿verdad? La manga, pero esa malformación que tiene, vaya mucho. Nosotros siempre contamos las asas intestinales y las aproximamos porque ya nos han llevado muchas sorpresas de que el asa después de hacer el PAMS no da. También hacemos los PAMS largos porque nos han tocado, vamos a grapar sobre área ya tratada o con grapas y con clips que a veces no los vemos, ¿verdad? Entonces, básicamente nos han tocado misfires que hemos tenido que recortar el PAMS. Entonces, siempre tratamos de dejarlo un poquito más largo de lo normal para poder tener opciones de trabajo cuando estás haciendo. Entonces, hay que esperar lo inesperado, ¿verdad? Entonces, en este caso, siempre lo hacemos. Pero lo que sí hacemos, metemos una sonda 32 y con ello hacemos un punch más estrecho, ¿no? Entonces esto nos ha dado buen resultado porque la sensación de plenitud nos dura mucho tiempo, ¿verdad? Entonces esto es bien importante también. Hay que ver siempre la cara inferior porque ahí siempre uno de los cirujanos que trabaja con nosotros dice que es una sandía, ¿no? Entonces siempre la cara posterior es muy grande
y si no nos damos cuenta, dejamos ese pedazo de estómago que nos va a hacer mal funcionar nuestra cirugía. Nosotros empijinamos las líneas de grapas porque nos han regresado los sangrados de las líneas, ¿no? Entonces, es simple y sencillamente hemostático, ¿verdad? No queremos hacer otra cosa más que hacer hemostasia. Y dejamos la parte transversa del grapeo porque ahí es donde vamos a hacer nuestra anastomosis. Medimos generalmente a 2 metros, porque acá la gente es muy comedora de carbohidratos acá en el norte y gente es muy grande, de mucho tamaño, entonces queremos malnutrirlos lo más posible. Cara posterior de la anastomosis para tener la parte intergrapas a la vista y poderla invaginar en un segundo plano y protegernos de cualquier esfacelación, ¿verdad? Cerramos a 2 planos como muchos lo hacen, aunque ya he visto que hay gente que lo hace a un plano, pero bueno, nosotros somos un poquito más conservadores y lo hacemos en 2 planos, ¿verdad? Entonces siempre con la bujía puesta a través de la gastroyeyuno para tener una mejor visión. Aquí estamos imaginando el área de intergrapas, que es la que a veces nos preocupa porque es la que puede quedar comprometida en vascularidad para tener un buen control, ¿verdad? Después de esto nos podemos ir allá a hacer todo lo que sigue el bypass. Esta es una manga que una paciente que comenzó a reganar peso, que lo vio el grupo multidisciplinario por 1 año, nunca presentó reflujo, entonces decidimos hacerle un SADI. Entonces, nosotros no hacemos el SADI en forma tradicional, hacemos una disección la mínima posible, buscamos nuestra salida en el triángulo de los vasos con la vía biliar y por ahí hacemos nuestro paso retroduodenal. Entonces ya podemos hacer un grapeo tranquilo sin desvascularizar esa área porque ya desvascularizamos toda la curvatura mayor. Nos vamos a la parte distal del intestino y medimos los 3 metros, el intestino delgado, para hacer la anastomosis. Después de hacer la sección y la separación del mismo, nos damos cuenta que dejamos de 3 centímetros y medio, más o menos del píloro a la presión. Pasamos nuestra sonda de calibración para valorar que tener exactamente la posición de nuestra anastomosis y poderla hacer. Ahí la hacemos oblicua en la cara anterior, es la única anastomosis que hacemos anterior, porque si la hiciéramos posterior tendríamos que disecar mucho. Y no lo hacemos en el borde antemesenterio, cargadito hacia la parte superior, para poder tener mayor área de exposición en el paso de las secreciones biliopancreáticas y el alimento, ¿verdad? Entonces, lo hacemos mecánico, para hacer la cirugía más rápida, tenemos un buen control del mismo, llegamos, emparejamos nuestras áreas y después con la sonda de calibración ya puesta la pasamos hacia el área de la biliopancreática y cerramos a 2 planos, ¿verdad? Como todas las anastomosis que hacemos. Después de esto vamos a hacer una endoscopía. Es muy importante hacer la endoscopía porque tenemos que estar seguros de la permeabilidad de las dos bocas, ¿verdad? Que eso es bien importante porque a veces se ve tranquilo y fácil, pero hay pacientes muy complicados que no tenemos esa visión, ¿verdad? Pero eso está muy bueno para este tipo de cosas. Después de ahí siempre metemos el endoscopio para poder revisar todo el área y hacemos prueba de hermeticidad con aire para ver bien lo que está pasando. Ahí ven el endoscopio y anda en la común y luego después nos regresamos y vemos la biliopancreática y ahorita vamos a ver la endoscopía rápidamente. Está el endoscopio, entramos por la manga, corroboramos que no esté muy dilatada, que ya lo habíamos hecho anteriormente y aquí el truco es entrar al píloro, pero siempre queda la parte biliopancreática, está el píloro, nos ayudamos con las pinzas de la laparoscopía. Al momento de entrar siempre en las bocas nos van a jugar una mala pasada, nos vamos a ir a la parte ciega del grapeo y ahí tenemos que voltear hacia abajo y a la izquierda para poder comenzar a ver el área de la anastomosis que quedó en esta área. Esa es la parte ciega, ¿no? Entonces ya después de buscarla, entenderle cómo está, eso hay un poquito de truco, pero ya después de que uno lo entiende y ahí llegas y ves las 2 bocas, ¿verdad? Entonces ves la boca biliopancreática, entras tantito, la ves que esté todo bien y luego te regresas y ves la común, ¿verdad? Para estar seguro que esté todo en la posición que debe estar, ¿verdad? Esto también es bien importante hacerlo, es una cirugía que puede ser de 30 a 40 minutos, pero tiene el área estresante que trabajas arriba del páncreas, y vías biliares y todo lo demás, ¿no? Pero con cuidado y despacio se puede hacer tranquilamente, ¿verdad? Entonces es bien importante y hacer las pruebas de hermeticidad para irte tranquilo a casa. El paciente se va asintomático, ¿eh?
El paciente cree que no lo operaste al otro día. A esto un poquito del trago de barium. Esto no tiene que ser una manga súper bien hecha, ya saben que es un poquito más grande, pero ahí se ven las dos partes del paso. El bypass laparoscópico también se revisa frecuentemente, ¿no? La reganancia en estos pacientes es frecuente. Acá la grasa y el azúcar es reina sobre todo lo demás. La vitamina T mexicana, tacos, tortas, tostadas, más la combinación de hamburguesas y hot dog y todo lo que se vende en la frontera, hace que tengamos la gente más obesa de los dos países, ¿no? Entonces, algo pasa. Aquí sospechamos de una fístula, entonces vamos a recortar el nativo, ya lo tenemos. Como ven, ahí se ve la unión. Vemos un candy cane dilatado, pasamos la sonda, entonces hay que comenzar a recortar toda esa parte que nos está dando un neostómago después de la gastroayuno. Utilizamos esa misma vía para reducir y vean la parte superior donde está la fístula. Entonces tenemos que recostar esta parte, pero siempre tratar de dejar antro para cualquier acceso endoscópico a la vía biliar, ¿verdad? Entonces puede ser laparoscópico más una abertura y ahí estamos. Después de eso ya nos vamos a la parte inferior. Aquí son bueno, imaginar las líneas de grapas, ¿no? Sobre todo ahí que quedaron dos líneas de grapas muy juntas, tenemos que imaginarlas bien. Esto aparte es para evitar el sangrado, ¿verdad? De todo el área que tengamos. Acuérdense que tenemos la sonda puesta. Contamos nuestra asa alimentaria y luego ya contamos la asa biliopancreática y la común. Y generalmente siempre nos da un número ahí para encontrar el 4.5 y dejar más de 3 metros de común, como de 1,5 metros, ¿no? Es lo que vamos a distalizar, la asa alimentaria, y eso se lo damos a la asa biliopancreática para aumentar la malabsorción. Entonces, ya después de hacer esta anastomosis y cerrar el estómago, pues hay que cerrar también la nueva brecha que hicimos en el mesenterio. También, que no se nos olvide que hay que cerrar, si no, el paciente puede presentar una hernia interna, que son frecuentes después de esta cirugía, ¿no? Entonces, sí tenemos que pensar en todo esto. Ya después de hacer esto tan largo ya no podemos llegar endoscópicamente ahí, pero sí podemos hacer una prueba de hermeticidad con endoscopio a la parte superior, que fue lo que más mutilamos, ¿verdad? Para hacerla más estrecha. Ahí estamos cerrando la brecha interasa, que es bien importante cerrarla, para evitar el porcentaje de hernias que a veces se presenta a los 3-4 años o muy frecuentemente. Aquí estamos en una prueba de hermeticidad con aire, con el endoscopio, revisando el tamaño de todo para irnos tranquilos a casa. Estos pacientes les va bien, les va muy bien. Comienzan a bajar de peso o al menos ya no suben, ¿verdad? Este es un bypass abierto que le quitamos toda la parte de disección de todas las adherencias que nos encontramos y esa es una técnica que el doctor Pablo Zorrilla acá en México decía, pero este paciente no es de él, paciente americano. Pero interponían el asa del candy cane entre el estómago nativo, el remanente, y el punch para evitar fístulas, ¿verdad? Pero en este caso nos lo hallamos lleno de alimento, ¿no? Entonces decidimos mutilarlo. Y trae un anillo de Silastic que también lo retiramos, ¿verdad? Entonces, es una cirugía de más de 18 años antes de la revisión. Entonces, sí, un poquito batalloso, ¿no? Trabajar con ella, pero con tranquilidad y dándole ahí con buenos ayudantes se puede llegar a todo. Entonces ya vemos ahí todo el candy cane tan largo que dejaba y el anillo que ya habíamos hecho una endoscopía y no estaba migrado, pues con tranquilidad lo podemos cortar, ¿verdad? Y retirar. Siempre llevaba un alma de hilo de prolene y quitar. Entonces ya estamos ahí. El pan no estaba dilatado, pero usaba mucho el candy cane como reservorio alimenticio, entonces pues recortamos nomás el candy cane. Y la otra cosa, ese es el anillo de Silastic que le ponían para unir el estómago nativo a la pared, para tener un acceso inmediato, sin necesidad de cirugía, más que con anestesia local, para poder alimentar al paciente en la desnutrición, porque si recordamos, pues antes era bien difícil conseguir proteínas y todos los suplementos, el paciente llegaba desnutrido anémico y por ahí lo podía suplementar con una punción, ¿no? También el doctor Zorrilla decía, oye, el abordaje a la vía biliar podría ser muy fácil si dejáramos del escluso un anillo abocado a la pared inferior sin necesidad de perforar, pero para tener un acceso rápido. Y pues no es una idea muy descabellada
puesto que han aumentado mucho los problemas biliares en pacientes operados, y no es más que la gran cantidad de cirugías bariátricas que se están haciendo, ¿verdad? Este era un retrocólico, retrogástrico, entonces buscamos el asa alimentaria, la vimos, disecamos porque también era una asa biliopancreática muy corta con una asa alimentaria muy corta. Entonces, ya que identificamos todo el tejido, hacemos la mutilación cercana a la Y1 y Y1 para ahí distalizar el asa alimentaria en relación al asa común y así aumentar el tamaño de la biliopancreática. Y generalmente todas las cifras y conteos que hacemos quedan como 1,5 metros. Y eso es algo. Es un poquito complejo, pero sí se puede hacer, ¿verdad? Sí. Y los pacientes vuelven a sentir restricción, a todos los pacientes que no sientan restricción casi siente que fracasó la cirugía. Entonces es bien importante que sientan la restricción para que ellos les da miedo comer mucho porque ya les había pasado, aunque está distalizado y no absorbe. Es un paciente que está condenado a que si no cambia sus hábitos, puede volver a engordar, ¿verdad? Entonces, acuérdense que en esa parte de la distalización queda una brecha mesentérica que hay que cerrar. Y otra vez, endoscopía, revisión de todo, drenajes y sacar las piezas, ¿verdad? Entonces, el éxito a largo plazo de la cirugía bariátrica no es la cirugía en sí, es el paciente, su alimentación, su estilo de vida y el grupo multidisciplinario que lo puede ayudar. La cirugía de revisión va enfocada a frenar la reganancia de pesos a veces. No queremos que siga aumentando y a lo mejor no llegamos ahí, ¿verdad? De controlar las comorbilidades, que esa es la causa principal muchas veces, y las complicaciones de las cirugías previas, como los dumping tan severos que tenían, etcétera, etcétera. Es muy compleja, obviamente, y la mejor estrategia de la reacción es hacer lo correcto. Muchas veces hacemos lo que mejor nos sale, pero yo creo que debemos escoger lo correcto. Y obviamente el equipo es importantísimo, ¿no? Y tener todo en el quirófano, endoscopio y todo, porque lo vas a usar, ¿verdad? Lo vas a usar para saber dónde estás, ¿verdad? Ser más sucesivos en nuestra técnica, en nuestros tiempos, nuestra atención al paciente, el trabajo en equipo, es lo que hace la diferencia. Si lo tenemos bien visto, yo creo que todos, ¿verdad? Yo creo que no tenemos que hablarlo tanto. Gracias, muy amable. Espero que les haya gustado, ¿verdad? Gracias, doctor Rodríguez, por su presentación. Sí. Vamos a continuar con la segunda presentación por parte de la doctora Quevedo, que nos va a hablar del manejo médico, que es justamente, como ya muchas veces hemos conversado entre cirujanos, lo que a veces los pacientes necesitan antes de pensar en una cirugía. Así que, Pilar, te dejo para que hagas tu presentación y luego pasamos a una ronda de preguntas. Todos los asistentes están invitados a dejar sus preguntas para poderlas responder luego. Bárbaro. Adelante, bueno, Pilar. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla mientras converso un poquito con ustedes, intercambiamos. ¿Ven mi pantalla bien? ¿La están viendo? Sí. ¿Sí? Perfecto, bueno. Bueno, les agradezco muchísimo la invitación. Es un ámbito mayormente quirúrgico, así que para mí el intercambio es sumamente enriquecedor. Y un poco la discusión del manejo médico, el manejo clínico, está relacionado con la primera pregunta que yo me hago y les hago para darle jerarquía a la reganancia. Y es, ¿por qué pasa solo esto? Bueno, magnitud del problema. ¿Por qué nos representa tanto la reganancia en un paciente bariátrico? ¿Cómo llegamos al diagnóstico y cómo tratamos? Si no sabemos la magnitud y no podemos diagnosticar la reganancia, es imposible abordarla desde cualquier parte del equipo multidisciplinario. Y vamos a las bases antes de empezar a hablar de reganancia, y es saber que siempre supimos que la cirugía frente al tratamiento convencional es el tratamiento más efectivo en obesidad moderada y severa, y que cuando comparamos el tratamiento convencional, quiero decir dietoterápico, en la población con obesidad, solamente menos del 20% de los pacientes con obesidad con un tratamiento convencional al año mantienen un 10% de lo que perdieron. Ese 90% lo recupera y el resto lo va recuperando en el transcurso de los 3 a 5 años. La cirugía, por supuesto, frente a esta herramienta,
ha logrado, a través del estudio SOS, que quizás es el estudio más sostenido a largo plazo, demostrar que a largo plazo es el tratamiento más efectivo. Sin embargo, esta publicación, que es del 2017, en pacientes sometidos a bypass gástrico, demostró que, por supuesto, no es perfecta la técnica o el procedimiento frente a una patología tan compleja, que el 93% de los pacientes mantiene al menos el 10% de la pérdida de peso. Con eso ya ganamos riesgo cardiovascular, que es lo que pedimos a un paciente, que es lo mínimo que tiene que perder. Un 70% mantiene al menos un 20% de la pérdida, y que si uno es más exigente, el 40% mantendría en esta publicación al menos un 30% al año. Entonces, cuando uno va un poquitito más y se mete en esta revisión es, la verdad que es interesante porque va del año 1994 a 2020, analiza pérdida de peso, analiza reganancia y pérdida de peso insuficiente y compara técnicas. Y lo que llegan como conclusiones estas publicaciones del año pasado es que, por supuesto, existe reganancia de peso. Los pacientes que tienen banda gástrica ajustable tienen una reganancia del 38%, pacientes sometidos a una gastrectomía vertical en manga, una recuperación entre 3 y 6 años del 27.8%, y el bypass, que pareciera ser, acá no entran las técnicas más hipoabsortivas o más malabsortivas, una reganancia entre 5 y 10 años del 3.9%. Entonces parecería ser que si uno seleccionara bien el paciente, el hábito y la técnica quirúrgica, tendría o esperaría que existiera una reganancia menor o de menor impacto en la población sometida a una técnica de derivación biliodigestiva con respecto a una gastrectomía vertical en manga. Sin embargo, tenemos esta dificultad que les planteé al principio, que cuando uno empieza a tratar de considerar un paciente exitoso o un paciente que ha fracasado cuando ofrece un tratamiento quirúrgico, hay un subgrupo, un 20%, según Adams del 2012, que tiene resultados subóptimos. Entonces, no alcanzaría la pérdida de peso o recupera parte del peso perdido, y que cuanto más tiempo transcurre de la cirugía, la pérdida de peso es más frecuente, es más prevalente. Entonces, nosotros nos tenemos que parar probablemente en esta situación. ¿Qué consideramos un paciente exitoso? La palabra fracaso en un paciente con una enfermedad crónica tiene demasiada connotación negativa y nos empieza a sesgar el tratamiento. Y ¿cuál es el promedio que uno considera una recuperación esperable y una recuperación, entre comillas, patológicas o preocupantes? Para eso, primero tenemos que definir cuál sería la falla o cuál sería la dificultad o el problema en un paciente que se somete a una cirugía bariátrica. No es lo mismo la pérdida de peso insuficiente que un paciente que recupera peso. El paciente con pérdida de peso insuficiente es aquel que perdió menos del 50% del exceso de peso. Por definición, antes se considera un fracaso, hoy en día se considera una pérdida de peso insuficiente, y es un paciente donde entre los 12 y los 18 meses uno le tiene que estar encima porque sabemos que es un paciente que nos va a costar trabajo a futuro. El reganador o el paciente con reganancia tuvo una pérdida de peso exitosa, perdió más del 50%, pero gradualmente empieza a recuperar peso. Entonces, acá donde empieza a medirse la primera pregunta que yo les hice cuando comencé la charla, que es, ¿cuál es el impacto de esto? ¿Cuál es la magnitud del problema? Y la magnitud del problema es la prevalencia. Estamos hablando de casi 600 millones de personas obesas en el mundo, a los cuales les ofrecemos un tratamiento quirúrgico, y cuando les ofrecemos un tratamiento quirúrgico y recuperan peso, no nos ponemos de acuerdo entre la comunidad científica para definir recuperación de peso o reganancia de peso. El estudio que tengo acá arriba señalado es del 2013 y dice: recidiva de peso post cirugía bariátrica, una revisión sistemática, analiza 16 estudios y la prevalencia varía entre el 19% y el 87%. O sea, hay estudios que dicen que los pacientes recidivan en un 87% a su peso original y otros que dicen el 19%. Esta un poco más reciente, del 2016, reganancia de peso posterior a gastrectomía vertical en manga, 21 estudios, una variabilidad entre el 6 y el 76%. Imposible tener un lenguaje común cuando estamos midiendo con distintos
precursores o con distintos determinantes. El enorme problema que nosotros estamos teniendo es que no tenemos una definición unificada. Entonces, hablar de impacto, hablar de magnitud del problema, de prevalencia de reganancia, sin tener todos el mismo lenguaje, es imposible de medir resultados. Fíjense que esta publicación del 2020 midió prevalencia de reganancia o cómo estaba publicada la reganancia según lo que medía cada estudio. Algunas publicaciones aumento de 10 kilos sobre el peso mínimo del paciente entre los 12 y los 18 meses. Otras publicaciones aumentó el 25% del exceso de peso. Otras, una unidad de BMI, o sea, 5 kilos metro cuadrado. Otra, cualquier reganancia de peso. Según lo que cada estudio publicó de recuperación, es lo que vio. Cualquier reganancia de peso puede ser un 1%. Ahí se llevó un 87% de prevalencia. Estamos comparando probablemente peras con manzanas. Entonces, si no definimos todos lo mismo, vamos a abordar pacientes desde cualquier ángulo, desde lo quirúrgico, desde lo endoscópico, desde lo farmacológico o desde lo conductual. Entonces empezaron a aparecer otros autores que inteligentemente dijeron, aparte de lo antropométrico, peso o porcentaje de pérdida de reganancia de peso, ¿qué otra variable nosotros tendríamos que considerar desde lo médico o desde lo quirúrgico? Y es la reaparición de las comorbilidades. Si nosotros medimos el éxito con resolución de comorbilidades, probablemente podamos atribuirle a la reganancia la recuperación. Y Anita Kurkulas, en 2018, cuando empieza parte de sus estudios de ver las pendientes de reganancia, empieza a publicar esto, que conforme empieza la recuperación desde lo que fue el peso máximo perdido o el nadir del peso, todas las esferas que nosotros medimos, morbimortalidad, dislipemia, salud mental, deterioro del status performance o capacidad física, satisfacción y otras enfermedades clínicas como la diabetes, empiezan a reaparecer y no son tan lineales como los kilos o el porcentaje de peso perdido. Entonces, esta es la alarma que nosotros empezamos a tener para el manejo médico farmacológico, que no teníamos publicaciones de fármacos para obesidad en pacientes bariátricos. Pero desde el momento que tenemos recidiva de diabetes, recidiva de hipertensión, aumento de la depresión o aumento del deterioro del status performance, si lo medimos con escala de Edmonton, claramente la alarma es que el outcome clínico va de la mano con la recidiva. Entonces, el impacto es que tenemos una patología de base prevalente como la obesidad en el mundo, que se considera una pandemia. La prevalencia, que la medimos con distintos termómetros, si se quiere, pero que se sabe que más del 50 al 60% de los pacientes tienen, aunque sea algún porcentaje de reganancia de peso, y el impacto clínico. Sabemos que adecuado es que pierda más del 50%, pero que necesitamos aunar criterios, todos ponernos de acuerdo para saber cuál es una ganancia de peso patológica o preocupante y cuál es el impacto clínico para tratar precozmente. Desde el punto de vista fisiopatológico, probablemente las causas de la recidiva para manejarla médicamente o nutricionalmente o psicológicamente no cambian de las causas de la enfermedad de base. Compliance o adherencia al tratamiento nutricional, acá vemos 5 publicaciones donde el aumento de la ingesta calórica, la falta de la consulta, el descontrol alimentario, la salud mental y los trastornos de la conducta alimentaria, picoteo, compulsión, craving. Y la dejo en la última columna, no porque sea un dato menor, pero en general la reganancia asociada a la técnica quirúrgica, a la fístula gastrogástrica o a la dilatación, es un porcentaje menor. El mayor componente en reganancia es lo conductual en el paciente. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ser agresivos desde la intervención multidisciplinaria, porque necesitamos intervención conductual. De lo que vamos a hablar ahora es la intervención farmacológica, y los 2 capítulos que quedan, uno lo habló el doctor Rodríguez, pero entender que es un escalonamiento, que es lo que nosotros tenemos que hacer, que se suma, que lo conductual va con lo farmacológico, que puede ir con lo endoscópico y que puede ir con lo quirúrgico, no son excluyentes. ¿Y qué lugar tienen los fármacos antiobesidad o las drogas antiobesidad en la reganancia? Y lo primero que nosotros nos preguntamos es cuándo actuar desde el punto de vista farmacológico. Cuando el paciente está en la meseta, es decir, dejó de perder peso, ¿es un buen momento
o cuando empieza el paciente a dispararse la curva de peso y empieza recién a reganar. O bien le ofrecemos, lo dejamos reganar, lo dejamos que se estabilice y empezamos a utilizar o a considerar fármacos cuando ya reganó un porcentaje significativo o importante de peso. Este estudio, que es uno de los pocos que analiza curvas, tendencias, analiza tasa de reganancia. Y eso es importante, porque hasta ahora no había una alarma, digamos, un warning en la comunidad especialista, decir, ¿cuándo yo tengo que decirle al paciente, hasta acá fue suficiente, esto no es fisiológico, se nos está yendo de las manos, el abordaje conductual? Se considera reganancia leve, según esta publicación, entre un 0.2 y un 0.5 de aumento de peso por mes. Moderada entre un 0.5 y un 1%, y el paciente que aumenta más de un 1% de peso corporal por mes se lo considera un reganador rápido. Y sobre esto se actúa. ¿Por qué? Porque a todos los pacientes que empiecen a recuperar le vamos a ofrecer desde lo nutricional, desde lo psicológico, consejo médico profesional, nutricional, dieta o plan de alimentación y ejercicio. Ahora bien, el paciente que empieza acá a ganar más del 0.5 a 1% por mes, el que se considera entre moderado y severo o rápido, tenemos que evaluarlo para farmacología de la reganancia o farmacología de la obesidad. Y el seguimiento, fíjense, o la cita al consultorio es mucho más frecuente, porque ese paciente sabemos que si se nos va de las manos la reganancia, se nos va de las manos la aparición de, o la reaparición o la recidiva de comorbilidades. No obstante, por supuesto, hay que derivarlo al equipo multidisciplinario, incluido endoscopistas o cirujanos, para evaluar si hubiera alguna alteración, pero estas reganancias o estas tasas de reganancia, cuando son muy rápidas, si tiene un weight regain mayor al 5% en menos de 3 meses, o más de un 10% en un año, probablemente tengamos que considerar, antes de todo lo conductual, también un estudio endoscópico o radioscópico para evaluar la anatomía de este paciente. Pero la evaluación médica y farmacológica, cuando la nutricionista, que es la que más frecuentemente o más asiduamente ve a un paciente, pesquisa que hay un 1% de ganancia por mes, ese paciente lo tienen que derivar al clínico o al nutriólogo del equipo para considerar fármacos. Y esa es la propuesta que ahora vamos a ver qué fármacos podemos utilizar en esta población, pero a partir del 0.5 derivarlo para una evaluación más compleja. ¿Y cuáles son los puntos o los 3 puntos más importantes? Primero, el perfil del paciente, el tipo de patrón de ingesta que nos lo va a remitir el psicólogo o la nutri, y si aparecieron o reaparecieron o tiene comorbilidades, si es diabético, si es hipertenso, si tiene dislipemia o SAOS, explicarle como se le explicó y volver a foja cero, que es un tratamiento a largo plazo. El paciente con obesidad tiende a preguntar cuando uno inicia un fármaco, ¿hasta cuándo lo voy a tomar? Es un sesgo muy grande que tenemos en obesidad, pero no nos preguntan hasta cuándo la medicación antihipertensiva o hasta cuándo la medicación para la diabetes, los antidiabéticos. Entonces, entender que forma parte de una enfermedad crónica y que si el paciente no responde inicialmente en pérdida de peso, puede que sí responda en frenar la reganancia. Y eso también se considera tratamiento efectivo, que puede ser que no lo utilice para seguir perdiendo peso, pero sí que frene la tasa de recuperación que venía teniendo y se considera que esa droga es efectiva. Entonces, patrón de conducta alimentaria, presencia de comorbilidades de riesgo o de impacto cardiometabólico, relación riesgo-beneficio, en Argentina particularmente costos, son drogas caras. Entonces, es un dato no menor para pensar en un paciente a largo plazo y contraindicaciones. ¿Cuáles son las drogas que existen en el mercado y las asociaciones? Todas estas que ven acá, fentermina y fentermina topiramato, lorcaserin, naltrexona o naltrexona bupropion y liraglutide. Nosotros en Argentina contamos solamente con liraglutide, naltrexona bupropion y orlistat. FDA aprobó en obesidad, todavía off-label en bariátrica, el semaglutide para obesidad, todavía no hay publicaciones en bariátrica con respecto a esto. Pero si ustedes tienen clínicos en el equipo, nutriólogos o los cirujanos hacen manejo farmacológico, tener en cuenta esta selección de fármacos. ¿Para qué? ¿Para quién y en función de qué?
pacientes que tengan recuperación de peso o pacientes con obesidad con enfermedad cardiometabólica, sin duda la droga de elección son los análogos de GLP-1, porque mejoran el perfil metabólico del paciente, tienen estos efectos pleiotrópicos independientes de la pérdida de peso, entonces claramente la potencialidad cardiovascular en el beneficio de la morbimortalidad es muchísimo mejor o muy superior a otros fármacos, y tener como warning o contraindicación el antecedente de pancreatitis o el antecedente de cáncer medular de tiroides. Estos estudios que vamos a ver acá simplemente recuerdan que no se hicieron con pacientes bariatrizados, se hicieron con pacientes con obesidad a dosis de 3 miligramos liraglutide, el nombre comercial es Saxenda, y la diferencia entre los pacientes tratados con fármacos versus los pacientes no tratados con fármacos es una pérdida de peso del 8%. Piensen que el 5% de pérdida de peso ya ofrece beneficio cardiovascular a la población con sobrepeso y obesidad, entonces no es un dato desestimable a mediano o largo plazo, como ha demostrado a 60 semanas. Con respecto a la combinación naltrexona-bupropion, nosotros lo tenemos con el nombre de Naltreva, creo que en Estados Unidos es Contrave. En realidad tiene que, por el mecanismo de acción dual, porque la asociación naltrexona-bupropion actúan a diferentes circuitos o a diferentes núcleos a nivel del sistema nervioso central, es muy beneficioso con un tipo de patrón de ingesta impulsivo. El paciente que tiene craving, que tiene impulsividad, que tiene preferencia por cierto tipo de ingesta de alimentos y no tiene tanto componente cardiometabólico, es un paciente favorito, si se quiere, para este tipo de fármacos, porque inhibe o reduce significativamente el impulso, la imposibilidad de frenarse frente a determinados alimentos, y probablemente la contraindicación, el warning más importante que tiene es la hipertensión arterial mal controlada o que no tenga un adecuado control o un adecuado manejo de la tensión arterial a pesar de estar con tratamiento antihipertensivo. La combinación de drogas naltrexona, bupropion más liraglutide se hace off-label. En pacientes hay estudios publicados, pero todavía no hay estudios randomizados y controlados, pero se ven pacientes no bariátricos y bariátricos que se está usando la combinación a dosis intermedia de ambas drogas, naltrexona, bupropion más liraglutide. Fíjense que con el grupo naltrexona, bupropion a 56 semanas la pérdida de peso comparada con placebo es similar, o sea, son drogas muy efectivas y es un tratamiento, como muchas veces se lo escuché decir a Ricardo Cohen, que son sumatorios, que son escalonados, que no son excluyentes, no bajarle la persiana a un paciente que empieza a recuperar peso, darle la posibilidad, según el riesgo cardiovascular, de utilizar fármacos antiobesidad. Puntualmente, con respecto a las publicaciones en bariátricos, hay pocas publicaciones, no son controlados. Tenemos una deuda enorme desde la comunidad científica en publicaciones de estudios de buena calidad en la población. Sin embargo, fíjense que hay. Fíjense que hay retrospectivos, hay prospectivos, hay con combinación de fármacos, y la pérdida de peso, como lo ven a la derecha de la columna, post cirugía, mayormente con liraglutide son estos estudios, pero existen con fentermina y con fentermina topiramato, la pérdida de peso es significativa, es mayor al 5%. Y muchas veces lo que se hace en Estados Unidos es tratamientos escalonados. Se sigue sumando drogas y hay pacientes que así como se le escala el antihipertensivo, se le escala el tratamiento antiobesidad. Este estudio de Hanipa con 200 pacientes con fentermina topiramato y lorcacerina demostró que la implementación de fármacos reduce en el 37% de los pacientes más del 5% y casi en un 20% más del 10%. Entonces necesitamos considerarlos con un buen timing. Depende de la disponibilidad, desconozco en Perú cuál es la disponibilidad en el resto de Sudamérica, pero creo que liraglutide tenemos a disposición en la mayoría de los países de Latinoamérica. Y este estudio sí se hizo en pacientes bariatrizados con diabetes y se le dio liraglutide a dosis diabetes, se le dio a 1.8, y acá sí ha demostrado claramente que la farmacoterapia posoperatoria aumenta la pérdida de peso postquirúrgica. Y en este grupo de pacientes no se dio en reganancia, se lo dio como tratamiento coadyuvante de la diabetes tipo 2. Entonces, es un dato
extremadamente importante porque se suma al efecto beneficioso del bypass desde lo metabólico, la reducción de una hemoglobina glicosilada en 1.22% y 4.23 kilos por encima de la pérdida de peso o el descenso que ofrece una cirugía. Así que, ya casi concluyendo, vuelvo a la pregunta que les dije, si en la meseta, si en el comienzo de la reganancia o si cuando el paciente recupera mucho peso uno tendría que considerar emplear fármacos. Y Fátima Cody, que probablemente es una de las investigadoras que más publica de fármacos en obesidad y en bariátrica, demostró que los cambios en el peso corporal, cuando uno prescribe fármacos en el plató, es del 15.8%, y cuando se prescriben fármacos en pacientes que comienzan a reganar, es del 18.3%. Compara bypass gástrico, compara gastrectomía, y los más exitosos parecieran ser los pacientes, estos son con lorcacerina y fentermina topiramato, no utilizo liraglutide. Pacientes con bypass gástrico andan muy bien desde la prescripción, y cuanto más temprano, mejor. Así que esta es creo que probablemente es la pauta que nosotros tenemos, que la terapia, la farmacoterapia coadyuvante en la cirugía o los pacientes que reganan por cirugía puede ayudar, es útil, pero faltan estudios en la farmacología y en la combinación de drogas. Y con esto probablemente me uno a algo que dijo el doctor Rodríguez, pero creo que la regancia no es una complicación. Es algo propio de la biología de la enfermedad, porque la obesidad es una enfermedad crónica, y por definición las enfermedades crónicas son recidivantes. Entonces, la reganancia forma parte de la evolución, del intento desde lo biológico del paciente de volver a su peso inicial. No sé si se me escucha bien porque me dice conexión estable, pero sí es importante abordarlo en forma interdisciplinaria, explicarle al paciente de entrada y prevenir y tratar tempranamente la reganancia. Cuando vemos que el paciente es un perdedor insuficiente, cuando empieza la reganancia, abordarla agresivamente ahí y considerar los fármacos antiobesidad como una estrategia, primero segura y después efectiva para el manejo del peso previo y posterior a la cirugía. Así que con esto termino. Escucho preguntas y... A ver, dejo de compartir. Acá estoy. Muchas gracias por las dos presentaciones. Creo que nos han dado un montón de información y perspectivas en términos de qué cosas hacer con nuestros pacientes. Empezamos con algunas preguntas. Primero, de definición de qué es reganancia de peso. Doctor Guevara, ¿cómo definen ustedes reganancia de peso en su equipo? Y normalmente, ¿quién hace el seguimiento a largo plazo? ¿Usted ve a sus pacientes por el transcurso de los años de manera seguida o tiene alguien de la parte médica que normalmente se dedica a eso? Doctor Luciano, muchas gracias por invitarme a esta conferencia, un tema muy actual. Efectivamente, usted se acuerda cuando estuvo aquí en Colombia hace unos años conociendo a nuestro equipo. Nosotros en Colombia tenemos una ventaja de pronto que vale la pena de pronto discutir con Chile, con México, con Argentina, y es que la obesidad es desde hace ya unos 12 años considerada una enfermedad de salud pública, y existe una ley incluso de obesidad para reglamentar de alguna manera el seguimiento de los pacientes, y la cirugía bariátrica está incluida ya en los planes de beneficios de toda la comunidad y de todo el sistema de salud colombiano. Entonces nosotros hemos tenido la posibilidad de crear un grupo que tiene un seguimiento inicialmente a 2 años de pacientes por cirugía bariátrica, y este seguimiento lo hace una medicina interna o medicina familiar con un entrenamiento en obesidad. Lo hace nutrición y lo hace psicología, y tenemos médicos interconsultantes, deportólogos, endocrinólogos, psiquiatras, que también evalúan este tipo de pacientes.
Sin embargo, a pesar de esto y de tener de alguna manera convenios con aseguradores aquí en Colombia, nuestra adherencia desafortunadamente a 2 años es menor del 60%. Es decir, que los pacientes se comienzan a perder, pues porque viajan, porque salen de la ciudad, porque no vuelven, porque se sienten también que pues, de alguna manera creen que ya están, entre comillas, curados y pues es difícil esa adherencia en esos pacientes. Pero ahí viene el reto, y yo lo dejo como una pregunta para el resto: ¿cómo hacer el seguimiento de los pacientes a largo plazo? ¿Cuál es el mecanismo? Porque desafortunadamente nuestros sistemas de salud no tienen quizás en los médicos generales, en los médicos base, el entrenamiento para poder detectar esos signos tempranos de recaída o detectar esos pacientes que deben ser manejados nuevamente por grupos de expertos. Entonces, en el grupo nuestro tenemos pacientes con seguimiento a 2 años, pero la adherencia es del 60%. Y la definición de reganancia de peso, ¿ustedes exactamente cómo la hacen? Sí, perdón. En general, nosotros utilizamos una de las definiciones que la doctora mostró en su conferencia, es la aparición de más de 10 kilos del nadir como momento en el cual consideramos que el paciente está haciendo una reganancia de peso, y en ese momento pues deberían prender las alarmas para que ese paciente volviera a a terapia intensiva, como lo dijo ella, y a considerar probablemente el uso de fármacos inicialmente, antes incluso de pensar en cirugía de revisión. Gracias, doctor Pantoja. Misma pregunta, ¿cuál es la definición de su equipo de reganancia de peso y el seguimiento? ¿Quién lo hace? ¿En qué momento se actúa? ¿O cómo optimiza el seguimiento? Una pregunta del doctor Guevara. Bueno, como lo dijo muy bien la doctora Quevedo, lamentablemente la definición de reganancia no existe. Entonces, hay distintas publicaciones, distintos parámetros a considerar, y eso es algo que quizás nuestras sociedades van a tener que trabajar prontamente para poder tener una definición global y poder mejorar también de esa manera los estudios que podamos hacer y otorgarle el mejor seguimiento a nuestros pacientes. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Entonces es un trabajo que tenemos pendiente como sociedades, tanto en Latinoamérica como a nivel mundial. Quizás puede ser un buen proyecto para la IFSO para hacer prontamente. Nosotros tenemos yo trabajo en un centro privado, entonces tenemos la suerte de poder controlar a los pacientes de manera más seguida. Tratamos del primer año seguirlos después de la cirugía de manera trimestral, y luego al menos bianual después del primer año de cirugía. De todas maneras, los pacientes se nos pierden. En el sistema público también ocurre lo mismo. No están todas las condiciones en cuanto, como dice el doctor Guevara, de los especialistas que puedan detectar a estos pacientes que están reganando de manera precoz. Entonces, es compleja la situación. Pero nosotros Sí. en nuestro equipo tenemos, como decía, la suerte de poder controlarlo de manera seguida, y podemos ir detectando si es que el paciente va teniendo una meseta precoz en cuanto a la baja de peso, o también si es que empieza a reganar de manera rápida, y podemos intervenir de manera adecuada. Tenemos la suerte también de- Sí, no, sí. Lo dejo completar la idea. tenemos también disponible el uso de fármacos como liraglutida y semaglutida, con lo que hemos tenido muy buena respuesta en los pacientes. Con eso quería terminar. Doctor Rodríguez, es usualmente los pacientes particulares, como es en la gran mayoría de nuestros países latinos, que son difíciles de seguir cuando el gobierno obviamente no ofrece planes o reconoce incluso a veces a la obesidad. Por lo menos esto pasa en el Perú y en varios países sudamericanos. ¿Cómo definen ustedes reganancia de peso y cómo hacen el seguimiento y en qué momento actuar? Además, sabiendo que usted tiene una gran práctica de pacientes turismo médico. Sí,
Aquí tenemos la fortuna de tener 50% locales, 50% foráneos. Eso es una gran ayuda. Como preámbulo, del 2017 en México entró la ley de obesidad y ya está todo autorizada, pero no hay presupuesto, entonces los grupos públicos están bloqueados, salvo excepciones pequeñas de enseñanza. Casi siempre el paciente que solicita una cirugía o una consulta por revisión, que son extranjeros o que viven lejos, lo primero que hacemos es tratar de contactar a su médico familiar o su médico de base, ¿no? Entonces, ya después de él, platicamos con él, que nos mande su expediente, cómo lo ha seguido y por qué el paciente piensa lo que está pasando. Después de ahí lo contacta el grupo multidisciplinario. Generalmente entra uno de nuestros médicos, entra la nutrióloga y la psicóloga. Después ellos tres hacen un consenso y nos pasan la información un poquito hacia arriba, ascendente, y ya solicitamos al paciente cierto tipo de exámenes, ¿no? Entonces, cuando tengamos todo completo, o si el paciente está incompleto en su evaluación, lo solicitamos que viaje y que vaya a perder unos días aquí con nosotros primero para ver qué va a pasar. Si el paciente acepta eso, pues generalmente lo medicamos, lo tratamos y se va y sigue el tratamiento. Le exigimos mínimo 6 meses con el grupo multidisciplinario antes de pensar en una cirugía de revisión. Generalmente el paciente foráneo que gana 10 kilos por todo lo que habló la doctora Quevedo, generalmente lo arreglas sin necesidad de cirugía. El gran problema son los pacientes que vienen con 60 kilos de más o que ya llegaron al peso antes de la cirugía. Es un paciente que aunque trae un problema psicológico, nutricional, etcétera, conductual, es un paciente que indudablemente necesita la cirugía. Entonces, como ven, es muy complejo, ¿no? O sea, es muy difícil decir la regla, ya la doctora Quevedo lo dijo, o sea, hay tantas posibilidades de manejar un paciente en diferentes centros que es muy difícil. Con los locales es el paciente que está en control. Y parte del truco que hemos hecho es que dentro del paquete de venta va un año completo de seguimiento por nutrición, psicología y multidisciplinario gratis. Entonces, eso le llama mucho la atención y vienen más seguido y se mantiene. Mínimo tenemos un año de control. Y al que completa con todas las visitas programadas en el año, le hacemos una endoscopía gratuita. Entonces, esa es la única forma que hemos podido tener al paciente. Se vuelve muy dependiente el grupo médico, es cierto, pero esa es la pauta que nos está dando para ver qué está pasando con los pacientes, por qué reganan peso, ¿no? Entonces, generalmente el paciente que tenemos todas las palomitas hechas y que aún así va su medio kilito y está yendo al gimnasio, es un paciente que ya tenemos que pensar en operarlo tempranamente. Porque si dejamos que gane otra vez el 50% del peso que perdió mínimo, pues es un paciente que entra con una obesidad extrema, que ya trae comorbilidades presentes, que volvió a la apnea del sueño, que la anestesiológicamente va a ser complicado manejarlo, que su cirugía se puede volver catastrófica. Entonces tenemos que ver en qué parte ya tenemos que cambiarlo al proceso quirúrgico. Es muy complejo y es uno a uno. Es algo que tenemos que platicar entre todos casi a la semana, pero que seleccionamos básicamente. Entonces, no creo que haya una fórmula, ¿verdad? Yo pienso que no hay una fórmula, es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil. Verdad que veo. Una de las definiciones habla del tiempo para evaluar la reganancia de peso, pero lo que creo que hoy en día muchos cirujanos tenemos son pacientes que tienen pérdida de peso insuficiente, que en principio es un factor de riesgo para reganancia de peso. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el momento más temprano para iniciar farmacoterapia? ¿Cuál es la experiencia que tienen ustedes iniciando farmacoterapia temprano? ¿Cuál es la medicación usualmente que plantean como primera opción? A ver, es interesante la pregunta porque uno tiene la obligación, digamos, por decirlo de alguna forma, de esperar los 12 meses, que sería desde el punto de vista fisiológico, que el paciente pierda o darle la chance a la pérdida de 12 meses de cambio conductual más beneficios de todas las técnicas que existen, manga, bypass de una anastomosis, bypass de Niederrux. Pasados los 12 meses, probablemente uno pueda intervenir porque ya lleva 12 meses de evaluación del equipo multidisciplinario completo. Entonces ya se hace un perfil del paciente. Hay pacientes, es rara digamos, la ocasión que el paciente no pierde peso. Lo que sí uno tiene que medir en el éxito, si llegó a perder,
el 43%, o sea, no llega al 50% del exceso, pero está en el 40%, o el paciente perdió un 10-12%. Probablemente el timing sea los 12 meses, que es cuando uno esperaría el tiempo mínimo de nadir de peso. Y en la selección del fármaco interviene mucho la presencia probablemente de enfermedades asociadas. Hoy en día hay una publicación del año pasado que salió, que es muy interesante, que se fenotipifica al obeso. ¿Con esto qué quiero decir? No solamente el índice de masa corporal y la parte clínica del Edmonton, sino el fenotipo psicoemocional. Si es se llama cerebro hambriento, intestino hambriento, picoteador o comedor emocional. Eso a nosotros nos da la pauta. Aparte, si es hipertenso, diabético, dislipémico, si tiene impulsividad, si es un picoteador. Y ahí en esas dos combinaciones de Edmonton más fenotipos, elegir el fármaco. En general utilizamos liraglutide, porque son pacientes con comorbilidades asociadas, y si tiene un componente hiperfágico a pesar de la cirugía, responden muchísimo mejor. Ahora, si es un comedor emocional, si es un picoteador o tiene patrón compulsivo, sin duda la naltrexona, bupropión va muchísimo mejor. Hay que perfilarlo al paciente, no se puede generalizar. Estás muteado, Luciano. Gracias por la respuesta y por avisarme que estaba muteado. Doctor Pantoja, ¿existen marcadores que ustedes utilicen para prever o, digamos, optimizar la pérdida de peso o prevenir la reganancia de peso? ¿Qué es lo que hacen ustedes normalmente en su programa? Bueno, nosotros reforzamos mucho la parte conductual y la parte de la actividad física en los pacientes, y también dentro de la parte dietética, los suplementos proteicos y la cantidad de proteína en la dieta, que son factores bien importantes para poder mantener el peso. La pérdida de masa muscular que ocurre en los pacientes puede ser un factor importante en la reganancia a largo plazo. Esto, bueno, hay estudios muy antiguos, no sé si los conocen, de estudios de Minnesota de los años 40 de la guerra, en que los pacientes fueron sometidos a un ayuno voluntario. Y lo importante de esto, de fondo, es que vieron que en la fase ya de hiperalimentación, esa fase de hiperalimentación estaba muy dada por la pérdida de masa magra o pérdida de masa muscular. Y esto se puede comparar mucho con los pacientes bariátricos que pierden un peso masivo en los 18 meses después de la cirugía. Y es una cosa muy interesante a tener en cuenta, porque ese estudio de Minnesota mostró que después de volver a comer de manera voluntaria, existe una fase hiperfágica muy importante que termina solamente cuando los pacientes llegaban a la masa magra inicial. Pero eso se acompañaba a que ganaban entre promedio como 4 o 5 kilos más de masa grasa. Entonces, el prevenir la pérdida de masa muscular en los pacientes bariátricos es algo que es bien importante, y que ahora tengo entendido que están haciendo estudios de marcadores de mioquinas y de otros marcadores de masa muscular que pudiesen identificar a estos pacientes que tienen más riesgo de reganancia. Gracias por la respuesta. Sí, Luciano. doctor Guevara. Sí, quería preguntarle al doctor Pantoja, aprovechando que vi que el Congreso de Cirugía Bariátrica de Chile tiene un enfoque sobre cirugía en adolescentes y niños. Si la edad de la cirugía, la edad de operar un paciente, digamos, de 14 años, de 13 años, influye como factor de reganancia de peso en el mediano y largo plazo. Y le quería preguntar al doctor Rodríguez si ha tenido experiencia también operando adolescentes y al doctor Luciano también. Esto pues obviamente porque eso va a ser en el futuro, probablemente esos pacientes tendremos que de alguna manera buscarles una solución y reoperarlos. Y para la doctora Quevedo, si en niños el liraglutide también y en adolescentes y el liraglutide está indicado. Bueno, dentro de los factores de reganancia, probablemente la cirugía en pacientes adolescentes es un tema importante.
dada la madurez y la poca conciencia de enfermedad que pueden tener a esa edad. Entonces la evaluación psicológica de esos pacientes es crucial, yo creo, para poder tener un buen efecto a largo plazo. Como sabemos que esta es una enfermedad crónica y recidivante, las posibilidades de recidiva que tienen son mucho mayores que las de un adulto. Estudios que les pueda comentar de esto no los tengo a mano, pero nuestra experiencia, bueno, nosotros que tenemos una tasa alta de pacientes en controles y como es un centro especializado, nos llegan muchos pacientes con reganancia y un porcentaje importante han sido operados a edades tempranas, entre los 16 y 20 años. Entonces, y están reconsultando a los 30, 33 años. Yo, desde el punto de vista personal, diría que sí, es un riesgo mayor de reganancia la cirugía en los pacientes adolescentes. Gracias por hacer esas preguntas, doctor Guevara. Yo creo que es interesante saber qué cirugía hacer. Creo que como la doctora Quevedo bien ha dicho que esta es una enfermedad crónica. Hace 2 semanas hubo una discusión en el chat de nuestra sociedad con un paciente adolescente que tenía diabetes y qué cirugía uno debería ofrecerle. Y si tiene diabetes, por más que tenga diabetes, es un adolescente de 16, 17 años. Estamos hablando de una enfermedad crónica donde una diabetes bien controlada debería de ir bastante bien con una manga gástrica, pero habían opiniones divididas. Yo considero que en estos pacientes se debería optar por una opción quirúrgica, digamos, como una manga gástrica antes de pensar en un bypass gástrico, teniendo en consideración la cronicidad y sabiendo que en algunos pacientes la manga puede quizás no tener el mismo performance que el bypass gástrico, pero justamente es una enfermedad crónica y pacientes más jóvenes pueden responder un poco mejor a la cirugía bariátrica en sí que los mayores. No sé cómo ve esto el doctor Rodríguez también. Ok, déjame te platico de adolescentes o niños, porque hace 25 años se me juntó un grupo de pediatras y que tenían un gran problema de niños obesos de 10. Entonces me presentaron, no sé, 25 niños que seleccionaron muy bien, que traían un índice de masa arriba de 40 en relación a su peso y querían algo. Hace 25 años teníamos nada más la opción del bypass y las bandas gástricas, ¿verdad? Entonces, claro, hacer un bypass en un niño, eso pues era prohibitivo, era cárcel, ¿no? Entonces comenzamos a poner bandas en esos niños y comenzamos a tratarlos, pero muy estrechamente con un psicólogo integrado al grupo, los papás y el grupo de nosotros, ¿verdad? Tuvimos una evolución hace un año fantástica, bajaron de peso muy bien, los controlábamos, llegamos a hacer 3 ajustes por año. En el segundo año los niños entendieron cómo podían brincar o truquear esa banda, ¿no? Comenzaron a cambiar sus dietas, escondidas comenzaron a comer cosas, se descontroló tanto el grupo psicológicamente que a la mayoría de ellos le retiramos el device, ¿no? Entonces, porque nos metimos en muchos problemas y vimos lo que podía pasar en un futuro, comenzamos a entender las bandas mejor y decidimos eliminarlo, ¿no? Cuando llegué aquí a Juárez hace 15 años, se me acercó otro grupo de pediatras porque por azares del destino había compañeros míos de la escuela de medicina ya de los 70s, 80s y pediatras internistas. Y me trajeron otro grupo de adolescentes y a eso pues ya comenzamos a hacer mangas, ¿no? A ellos. Y le hicimos otra vez, escogimos 25 niños, hicimos mangas. Lo llevamos muy bien por 5 años. Muchos con enfermedades metabólicas, siempre el IMC arriba de 40. La reganancia ahorita actual de esos niños andan como de los 25, 18, traen reganancia. Ya brincaron una edad y andan cercanos a los 30 y muchos de ellos están pensando en el bypass porque en los chats públicos de todos lados se habla de que la cirugía que sigue es el bypass. Entonces vienen a la oficina pidiendo su bypass. Entonces ahí regrésalos, mételos otra vez con el psicólogo y vuelvan a hablar a los pediatras y ya no hayamos qué hacer con ese grupo. Es muy complicado, es muy complicado. Y la reganancia en la manga en esos adolescentes se portan muy bien los primeros años. Después es un descontrol. Yo creo que cuando entran a la etapa de consumo de alcohol, fiestas, etcétera, hay un descontrol tremendo. Entonces debemos tener mucho cuidado en eso. Nos ha pasado y ahorita estamos lidiando con eso, ¿no? Entonces ya les pedimos mínimo 6 meses de control antes de pensar en la cirugía.
se hace como un problema, ¿no? Porque tuvimos que cambiar de nutrióloga y psicóloga porque ya no querían ver al equipo, etcétera, etcétera. Entonces, el cambio generacional y de edad, y de mayoría de edad, y el consumo de alcohol y fiestas y lo demás, traen un gran problema en el control. O sea, se ve muy bien los primeros años, pero tiene un impacto diferente, ¿verdad? Tiene un impacto que a mí me ha llamado mucho la atención. Pues no sé qué hacer. Ahí, o sea, si hay que operarlos, pues no hay paz, ¿no? Pero de inicio, de primero, no sé qué hacer, de verdad. Ahí sí. Habían preguntas sobre el liraglutide. Pues solo para mencionar, la autora que veo en el Perú, liraglutide como Saxenda no hay, tenemos Victoza, para los que no están alta, sí, que es parecido. Acá para los que todavía no saben, Nordisk acaba de hacer que se le apruebe Saxenda en el Perú, así que vamos a tener Saxenda como opción de medicamento en el Perú finalmente en octubre de este año. Así que esto como novedad por parte del laboratorio, y Ozempic probablemente para el próximo año, que es otro análogo de GLP-1. Entonces la pregunta es para la doctora Quevedo y Pantoja, es liraglutide en adolescentes, y si es que un paciente tiene reganancia de peso, a pesar de que tiene una hemoglobina glicosilada normal y glicemia normal, si es que estaría adecuado utilizar esa medicación que hablamos tantas maravillas de los análogos de GLP-1. ¿La otra que veo primero? Sí. Análogos de GLP-1 en adolescentes sí están aprobados por FDA. En Argentina, el ente regulador de fármacos, que es ANMAT, están aprobados a partir de 12 años. El capítulo de tratamiento complejo de la obesidad en adolescentes es todas estas dificultades que se plantearon. Primero, seleccionar bien el paciente, el pediatra que lo derive o el endocrino pediatra que lo derive, porque requiere conciencia de enfermedad y el adolescente está atravesando en una etapa de rebeldía propio de la etapa biológica. Y le pega tanto al fármaco como a la cirugía. Entonces, entender todo esto, pero que es una ayuda farmacológica bien seleccionada al paciente y asegurándonos que requiere, aparte de obesidad, en general presencia de comorbilidades el tratamiento farmacológico de la obesidad en adolescentes, pero a partir de los 12 años está aprobado. Y con respecto a la cirugía bariátrica en adolescentes, por lo menos lo que ocurre en Argentina es que a partir de los 16 años está aprobado, indistintamente manga o bypass. Coincido con Luciano que probablemente la manga sea la técnica que uno está quizás más tentado a hacer inicialmente. Se requiere una osificación completa del paciente para ser sometido a una cirugía. O sea, el pediatra y el endocrinólogo infantil tienen que darnos el ok que la osificación esté finalizada para someterse a una cirugía. Puede ocurrir a los 16, puede ocurrir a los 17, puede ocurrir a los 18. Hasta que la osificación del cartílago no esté completa, acá por lo menos no está aprobado y estamos siguiendo vías a SMBS. Y liraglutide con hemoglobina glicosilada normal, sí, pues Saxenda es para obesidad independientemente de diabetes, o liraglutide está aprobado independientemente del perfil glucémico y cardiometabólico. Probablemente se desprenda la pregunta de que en Perú entró como Victoza para diabetes, pero la dosis era 1.8, y a dosis de 3 miligramos diario, que sería el equivalente 3 miligramos a 2.4 de semaglutide, es independiente de la glucemia, independiente del perfil lipídico, porque el foco está puesto en obesidad. Entonces podría prescribirse perfectamente con mucha seguridad y eficacia. Doctor Pantoja, mismas preguntas. Sí, ¿Tienen bueno, adolescentes y reganancia? ¿Ustedes lo utilizan seguido? ¿Cómo lo manejan? sí, tenemos la suerte de tener disponible el liraglutide en el país hace más o menos, ya no me acuerdo cuántos años ya, pero también entró como Victoza primero y Saxenda ya lo tenemos hace como 4 o 5 años. Y tuvimos muy buena respuesta con los pacientes con liraglutida, sobre todo en los pacientes con reganancia después de la cirugía bariátrica, que es nuestra droga de elección en general, ya que bueno, hay estudios también que muestran que gran parte de los pacientes que reganan peso pierden ese boost que ocurre después de la cirugía en la secreción de GLP-1. Entonces, el otorgar estos análogos de GLP-1 vuelve a generar estos niveles plasmáticos más altos de GLP-1, y los pacientes sienten
por lo que refieren las consultas, una sesión de como de restricción o de control del apetito como cuando se habían operado recién. Hace poco se aprobó el uso de liraglutida, como decía la doctora Quevedo, en los adolescentes. Ya tenemos alguna experiencia con pacientes, también hay una buena respuesta en pacientes seleccionados. Y también tenemos la suerte de tener disponible semaglutida en dosis de 0,5 y 1 con la marca Ozempic, que está indicado para diabetes. Pero en esas dosis también hemos tenido una excelente respuesta, incluso mejor que con liraglutida. Y los estudios muestran que cuando podamos tener la dosis de 2,4, hay un promedio de baja de peso de un 17% a 58, 60 meses de seguimiento, lo cual es muy bueno. Y yo tengo la suerte de controlar muchos pacientes con reganancia de peso que lo estamos tratando con semaglutida en dosis baja de 0,5, de 1 o de 1, y tenemos una baja de peso de un 10-15% del basal que llegan a la consulta. Entonces son medidas muy buenas y que en el futuro yo creo que en el fondo que tenemos que ponernos de acuerdo como sociedades en que primero que ya estamos todos de acuerdo que la obesidad es una enfermedad crónica y recidivante, y que estos tratamientos tanto quirúrgicos como farmacológicos no son divergentes. Está esa como visión de que o uno se opera o uno usa fármacos o tratamiento médico quirúrgico. Estamos tratando la misma enfermedad finalmente. Entonces la cirugía es solamente el inicio del tratamiento de la obesidad, y tiene que continuar con tratamiento multidisciplinario, médico y farmacológico, ¿por qué no? Tenemos pacientes sobre todo pacientes que tienen problemas del ámbito psiquiátrico, que usan psicofármacos que son muy obesogénicos, y vemos que se operan con una obesidad con IMC sobre 40, pero que tienen platós precoces en la baja de peso. O sea que uno lo controla al tercer mes, han bajado un 15% del peso, pero uno los controla nuevamente al sexto mes y están en el mismo peso. En esos pacientes nosotros hemos optado en reuniones clínicas de iniciar el apoyo farmacológico de inmediato. Y hemos tenido buenos resultados. O sea, hemos tenido una nueva caída en el peso en la curva descendente que se había perdido. Entonces son cosas ¿Y eso que es más con mangas gástricas, me imagino? sí, sobre todo con manga gástrica, que es la cirugía más frecuente que se hace en Chile. Sí, en Y el mundo, sí. Sí. Nosotros con Vitosa no hemos tenido muy buenos resultados, por lo menos en la experiencia personal del grupo. Los pacientes parece que controlan bien su diabetes, pero no Lo que no pasa es bajan muy bien de peso. Lo que pasa es que la dosis de Victoza es insuficiente para el control del peso. Hay que pensar que en la dosis de liraglutida de 3 miligramos, como mostró la doctora Quevedo, se logra una baja de peso del 8%. Con 1,8 se logra entre un 4 y un 5%, si no me equivoco. Lo bueno es, y también depende mucho del timing del uso de liraglutida, porque la liraglutida tiene una vida media como entre 11 y 13 horas, entonces hay veces que se indica mal el timing del medicamento. Por ejemplo, si uno usa liraglutida muy temprano en la mañana, 6 de la mañana, antes de irse a trabajar, el efecto va a ser hasta las 5 de la tarde, 6 de la tarde, y cuando los pacientes llegan luego a casa, ya no tienen el efecto del medicamento. Y esa es una de las ventajas que tiene semaglutida sobre liraglutida, que el efecto dura una semana completa. Entonces el efecto es 24 horas y probablemente por eso tiene tanto porcentaje de baja de peso en el seguimiento. Vamos a hacer algunas preguntas sobre cirugía en breve. Quiero hacer una pregunta al doctor Guevara y al doctor Rodríguez, que son las preguntas que nos incomodan a los cirujanos, porque no tienen nada que ver con cirugía, y por lo menos en mi práctica las encuentro muy frecuentes. La psicóloga no le da pase al paciente para el procedimiento o lo pone en cuestión. Muchas veces, por lo menos, sucede por lo menos en varios grupos que como el paciente ha sido evaluado por el cirujano, se le deja la última voz al cirujano de qué cosa hacer. ¿Cuáles son las estrategias en su grupo cuando hay algún cuestionamiento psicológico, ¿no? Cuando la psicóloga dice que no, el psiquiatra dice que no, no. Pero hay muchos pacientes en los cuales se recomiendan en aguas tibias algunos periodos de evaluación. ¿Cuál es la visión de ustedes como grupo? Bueno, efectivamente, pues parte de ser equipo y de ser grupo multidisciplinario implica
pues, escuchar la voz de todos los profesionales que trabajan con nosotros. Pero lo que hemos visto realmente en nuestra experiencia es que la mayoría de estos pacientes ya vienen evaluados por digamos, muchos especialistas y llegan algunos ya con la respuesta correcta, por decirlo así. El paciente ya sabe qué es lo que quiere decir y entonces a veces no es tan fácil encontrar pacientes que tengan patologías psiquiátricas que puedan ser definidas incluso en una o dos consultas con psicología. Lo que decía el doctor Rodríguez de esos seguimientos largos prequirúrgicos de 6 meses, 1 año incluso, yo creo que es una muy buena estrategia para poder identificar cierto tipo de pacientes que pueden tener una contraindicación, dado que la adherencia va a ser muy poca después de la cirugía. Pero nosotros en general, cuando un paciente, cuando la psicóloga, en nuestro caso, porque el psiquiatra no es el primero que lo ve, es la psicóloga, detecta alguna enfermedad de base, pues ese paciente obviamente no se lleva a cirugía y se hace una reevaluación, probablemente con una interconsulta a psiquiatría. Esa es como nuestra manera de verlo. Acá en nuestro caso, sí, acá en nuestro caso tenemos una psicóloga que es única, tiene 15 años con nosotros, sabe nuestra forma de trabajar, se entiende muy bien con nosotros, y el psiquiatra igual, y están en la oficina los dos. Entonces, cuando tienen un caso ahí sospechoso, sobre todo la psicóloga llega con el psiquiatra, ellos lo ven, y si ellos consideran que necesitamos 3 meses, 6 meses de tratamiento, ni me lo preguntan. Ellos lo mandan no lo mandan a programación, ellos lo siguen viendo, ¿no? Entonces, salvo que el paciente venga y se queje conmigo, pues ya me toca convencerlo que esa es la mejor opción para él, y a veces son 2 horas de plática ahí, pero sí les hago caso, porque cuando era rebelde al principio decía, no, como quiera lo operamos. Después pagas los platos rotos, ¿no? O sea, te toca a ti lidiar con un paciente totalmente complejo, ¿no? Entonces, terminas con un paciente disgustado, enojado, frustrado, o con una complicación o algo ahí raro. Entonces, yo sí les hago caso, ¿no? Sí les hago caso. ¿Hay una rutina especial de preparación psicológica en el equipo de ustedes? O sea, por ejemplo, nosotros, yo, paciente de reoperación, en nuestro equipo no se opera con menos de 3 meses de evaluación psicológica. ¿Ustedes hacen esto de rutina o selectivo? Al inicio se hace una consulta evaluativa para el expediente, ¿no? Ahí generalmente le ponemos un punto rojo para que lo vea el psiquiatra, y el psiquiatra nos da luz verde, pues ya sigue el proceso, ¿no? Pero si la psicóloga me pide, doctor, necesito 3 consultas más porque no sé qué está pasando, se las doy, se las doy. O sea, ese sería, es la mejor opción que creo yo que debemos de seguir, ¿no? Si le tiene la confianza a esa psicóloga, hay que dejarla, ¿no? Hay que dejarla. 2 preguntas clínicas que me gustaría que la doctora Quevedo y el doctor Pantoja nos respondan, y ahí pasamos a hablar brevemente de algunas cosas quirúrgicas específicas. Doctora Quevedo, ¿cuándo referir a este paciente que está operado de manga gástrica hace 2 años, se reganó más del 50%, tiene resistencia a la insulina otra vez, lo van a tratar médicamente? ¿Cuándo deciden que es momento de pasarlo a cirugía? A ver, yo creo que se conversa con el paciente, que la instancia farmacológica es importante y probablemente sea la menos compleja. Pero hay pacientes que solicitan una reintervención quirúrgica o que el tratamiento farmacológico es inadecuado. Entonces ahí está, creo que el análisis, ahí sí la devolución, con respecto a lo que decía el doctor José Rodríguez también, ¿qué devolución nos hace el psicólogo del perfil psicológico o psicoemocional del paciente? ¿Cuál es la urgencia? Si reapareció la diabetes, probablemente con el fármaco quizás no nos alcance. Si reapareció la hipertensión y tuvimos que aumentar fármacos o si recuperó y estamos en el mismo peso que el inicio, si la recuperación o la reganancia es total, ahí se podrá definir si tiene un bypass y de bypass si tiene un bypass y se, no sé, distaliza o se convierte en una anastomosis, o se entran en temas más complejos porque en Argentina lo cubre el servicio de salud, entonces no sería difícil una revisión, pero sí la suplementación vitamínica y la hipoabsorción o la malabsorción.
Entonces, cuando uno está hablando de convertir un paciente y lo conductual no está resuelto, ese paciente va a recuperar peso con una segunda cirugía revisional, porque la conducta es lo que va a determinar la reganancia de peso, porque el picoteador o el impulsivo va a encontrar su espacio para recuperar el peso perdido por la biología de la enfermedad. Entonces, más del 50%, un trimestre, que es lo que está descrito para decir si es respondedor o no respondedor un fármaco. Uno tiene que instaurar 12 semanas de tratamiento de un fármaco antiobesidad para considerar un paciente respondedor o no respondedor. Esa es la escala, sea bariátrico o no sea bariátrico. 12 semanas de tratamiento farmacológico a dosis óptima. Recuerden que estos fármacos todos son titulables. El liraglutide nos lleva 5 semanas y la combinación naltrexona-bupropión 4. Una vez que llegamos a la dosis para obesidad, 3 miligramos o 4 comprimidos por día de lo otro, 12 semanas consecutivas para evaluar respuesta al tratamiento. Y si habiendo atravesado 12 semanas ese paciente no perdió por lo menos un 5% del peso con respecto al inicial, podríamos considerarlo un no respondedor. Y ahí decir, bueno, es un no respondedor a lo farmacológico, tiene otro componente más, consideremos, pensemos en una cirugía revisional, y qué cirugía revisional también, ¿no? Pero me parece que ese sería el algoritmo más sencillo. Doctor Pantoja, misma pregunta para ustedes. ¿Cómo lo ven en su equipo? Claro, estoy muy de acuerdo con la doctora Quevedo. Depende mucho del caso a caso, porque depende mucho de lo que converse el paciente, de la experiencia del paciente con la cirugía anterior, de la sensación de frustración que tienen estos pacientes y de fracaso por haber reganado el peso, que es un tema que hay que trabajar con la psicóloga y en cada consulta. La educación que uno le puede hacer al paciente y el estudio que hay que hacer, como decía el doctor Rodríguez, acerca de las causas de reganancia. Hay pacientes que, claro, que han reganado 10 kilos y probablemente con el manejo médico, el manejo conductual, el manejo farmacológico los vamos a poder recuperar. Hay pacientes, como decía la doctora Quevedo, que ya recuperaron todo su peso perdido y que ya se nos escapa un poco de la mano del manejo médico y farmacológico. Depende también de qué cirugías han hecho. Hay pacientes que no han reganado tanto peso, que han reganado un 10, 15 kilos, después de haber bajado 30 kilos, pero tienen un reflujo severo por post-manga, con esofagitis importante, y que probablemente van a requerir una cirugía revisional. Entonces, bueno, nuestro equipo, los pacientes llegan por motivación propia a consultar, muchas veces a nuestra consulta de nutriología, por reganancia de peso después de esta cirugía en otro centro. Entonces, nuestro manejo es, como decía la doctora Quevedo, primero enfrentar bien, estudiar bien al paciente desde el punto de vista endoscópico, con imágenes, y desde el punto de vista metabólico, para ofrecerle el mejor tratamiento, junto con el equipo multidisciplinario. Y si, bueno, dependiendo de la magnitud y también de las primeras conversaciones que se tiene con el paciente, de lo que él también refiere como intención, se hace la derivación al cirujano. Excelente. Unas preguntas rápidas ahora sí de cirugía, que es lo que nos gusta a los cirujanos conversar. Doctor Guevara, ¿qué porcentaje de sus cirugías son mangas gástricas, bypass gástrico y otras cirugías? ¿Y en cuánto estima usted la reganancia de peso en sus pacientes? En mi estadística, el 70% es bypass gástrico, un 20% es manga y un 10% revisión. La reganancia... ¿Eso ha cambiado ¿eso ha cambiado en el tiempo? ¿Siempre han hecho tanto bypass comparado con manga? Sí, incluso llegamos a tener 90-10, pero hemos ido aprendiendo más porque, y lo hemos discutido probablemente en muchos congresos, hacer una manga bien hecha es más difícil incluso a veces que hacer un bypass. El bypass es mucho más, de alguna manera, arreglado. Los que aprendimos de pronto en Brasil a hacer el bypass, es, digamos, algo muy de la misma medida, los mismos pasos. Hacer una manga es más difícil. Y nosotros, probablemente las mangas que hicimos hace 10 años, quedaron muy anchas y hemos tenido que ir aprendiendo a ajustarlas y hacer una manga mucho más estándar.
lo que me parece que también ha mejorado los resultados. Sin embargo, yo creo que la reganancia en manga, en nuestros pacientes a 2 años, a 3 años, puede estar alrededor del 20%. En bypass, creemos que hay una reganancia de alrededor del 10-15%. Sí hay una diferencia, pero también creemos que la manga tiene su espacio y somos cirujanos que consideramos el bypass el gold estándar todavía, pero la manga ha ido ganando mucho terreno y la hemos venido haciendo cada vez con más frecuencia los últimos 3-4 años. Doctor Rodríguez, manga, bypass, ¿qué otros procedimientos hacen y cuánto estiman su reganancia de peso? Generalmente el 40% del trabajo son revisiones, ¿no? Y los otros son 30 y 30. La manga pegó muy fuerte hace 10 años y la gente lo pedía mucho y subió y ahorita lo estamos bajando a fuerza porque estamos viendo dentro de la cirugía de revisión, que no es el tema que tratamos, el reflujo está presente en muchos, ¿no? O sea, hay estudios que hablan hasta el 43% de pacientes asintomáticos con reflujo, ¿no? En manga. Entonces, muchas de las cirugías de revisión que estamos haciendo son mangas, ¿verdad? Ahorita ya ha ganado mucho el terreno. Entonces, ahorita el bypass forma parte, otra vez, volvió a tomar su nivel importante. Pero la cirugía de revisión pues viene creciendo tremendamente, ¿no? Y la mitad de las mangas que revisamos con un reflujo, ¿verdad? Pero ahí vamos junto con reganancia, etcétera, etcétera. Está muy complejo, ¿no? Pero más o menos anda 30, 30, 40 promedio. La reganancia de la manga, aquí en esta parte comedora exagerada de la frontera, anda entre 30 y 40%, ¿no? A 3 años. Es más o menos lo que tenemos ahí en la oficina. Y el bypass anda como en el 10%. Sí traemos Doctor Guevara, más control al bypass. Doctor Guevara, de los procedimientos de revisión que hace, ¿qué porcentaje de esos pacientes de revisión son mangas y a qué las convierte o son bypasses a qué los convierte? ¿Cuáles son sus opciones? El porcentaje de revisión es manga en general, el 80-90% son mangas, de las cuales la mitad son por reflujo, no por reganancia tanto, sino por reflujo, y los convertimos a bypass, tanto en reganancia como en reflujo. Todavía aquí no hemos comenzado a hacer SADIs, pues en mi grupo, hay un grupo en Colombia que hace como un mes presentó su casuística, unos 100 casos de SADIs que de manga pasaban a SADIs, pero nosotros todavía no hemos ingresado de alguna manera al mundo de esa cirugía. Creo que el doctor Rodríguez sí tiene más experiencia en ese sentido. Sí. Y cuando es un bypass con reganancia que hemos tenido, no tan frecuentes, tratamos de hacer la reducción del reservorio y usamos y lo bandeamos generalmente. Hacemos una banda, incluso a veces, como el doctor Capella nos enseñó, Rafael Capella, en un momento, con una malla de Prolene, haciendo de alguna manera, una nueva, reduciendo el tamaño pues del pouch, y eso nos ha traído buenos resultados. En general, la cirugía de revisión de bypass pues no es tan buena como la primaria, pero por lo menos logramos lo que decía la doctora Quevedo también y el doctor Rodríguez, detener la reganancia de peso, que puede ser un objetivo en este tipo de pacientes de revisión. Gracias. Doctor Rodríguez, de los pacientes que usted reopera, ¿qué porcentaje son manga, bypass, a qué los reopera? Y sobre todo, si hay experiencia con BAWA. Sabemos que también tiene poca experiencia. La única vez que lo usamos nosotros son los pacientes con índices hiperobesos, ¿no? De 70 para arriba, que técnicamente el hacer 2 anastomosis nos aumenta el tiempo quirúrgico, el riesgo, el riesgo anestésico, etcétera. Entonces, en vez de hacer una manga en estos pacientes, podemos hacer un BAWA rápido, bajarle el tiempo quirúrgico 1 hora y sacarlo, ¿no? Ya después, si vemos cualquier problema de reflujo, algo ya con menos peso, podemos hacer la ayuno y hacer el AIE completa. Esa es la única
La única indicación que yo le veo a un BAUA en un paciente bariátrico, ¿verdad? En un paciente con 80, 90 índice de masa, que tenemos que hacerlo bajar de peso. Y siempre empezamos a hacer una manga, pero muchas veces es más fácil hacer un BAUA que hacer una manga en esos tipos de pacientes con un hígado exorbitante, enorme, con un vaso grandísimo, con una gran cantidad de grasa interna y con un techo quirúrgico de menos de 1 centímetro, ¿no? Entonces puedes trabajar rápidamente, hacer un punch y subir el intestino siempre y cuando abras bien el meso, ¿no? Lo demás, todas las mangas van a bypass, todas las mangas que reoperamos, excepto los pacientes. Aquí la gran ventaja que tenemos miles de suplementos proteicos y vitamínicos de todo tipo, colores y sabores. Entonces no tenemos la preocupación de malnutrir un paciente como por ejemplo, casi todos nuestros clientes son privados, entonces tienen capacidad económica para hacer el costo. A mí me preocupa hacer un SADI en un paciente público, en un hospital público que no tenga capacidad económica. Es un paciente que lo condenamos a hacer, igual que asas extendidas en un hospital público sin capacidad económica del paciente, es muy peligroso. Nosotros hemos revertido muchos pacientes operados aquí del sector público, que los pacientes llegan en malnutrición completa, tenemos que poner una gastrostomía, alimentarlos, poner en condición y revertir la cirugía, ¿verdad? Porque es tremendo, ¿no? Lo que sucede. Entonces tenemos que tener muy en cuenta el factor económico, ¿verdad?, del paciente para poder hacer este tipo de cirugía. Pero el SADI es una cirugía buena, lo hemos visto. Hicimos un inicio a 2,5 metros, tuvimos un paciente muy complicado con diarrea, le movimos medio metro y se le quitó. Entonces nos quedamos en 3 metros, lo hemos controlado muy bien, no hemos tenido ningún paciente que entre de nutrición, etcétera, etcétera. Controlamos sobre todo calcio, hierro, etcétera, etcétera, pero los niveles proteicos los suplementan tremendamente fácil. O sea, entonces puede ser una opción, ¿verdad? Pero siempre viendo el lado económico que van en todas las derivaciones excesivas que puedes hacer, ¿verdad? Pero las mangas, volviendo a la pregunta, van a bypass. Parece que cada vez que hablamos de reganancia de peso, lo único que pensamos casi todos es la manga que la vamos a convertir, porque es la cirugía que hoy en día más reganancia de peso tiene, la que más hacemos también, ¿no? ¿Cuál es el talón de Aquiles de la manga gástrica? ¿El reflujo gastroesofágico o la reganancia de peso, doctor Guevara? En mi experiencia, creo que el reflujo. Me parece que la manga... Y la otra pregunta es, sí, parece que la manga es una cirugía que promueve el reflujo. Sí. Y la otra pregunta es, ¿existe todavía algún rol para hacer una remanga? ¿Hay algún paciente al que usted le haría una manga sobre una manga? ¿Una remanga? Sí, la famosa remanga. Un raised sleeve. ¿Un raised sleeve? No, yo creo que no. No. Yo Rodríguez. Creo que haría un buen paso. Sí. Yo confieso haber hecho una. Yo confieso haber hecho una porque el paciente casi me obligó a hacérsela, ¿no? Y se fue a la segunda cirugía bypass en meses después de eso. O sea, no tenía reflujo, estaba muy ancha, sí estaba mal confeccionada. Le hicimos una manga y el paciente no bajó nada. Son pacientes ya profesionales, esos son olímpicos, esos ya saben cómo pelearse con un procedimiento restrictivo fácilmente. Se pelean con un mixto, que no se peleen con un restrictivo, ¿no? Saben qué comer, cómo comer, qué hacer, los trucos, que el agua caliente, que esto, que el otro. Miles de cosas que hacen, ¿verdad? Son tremendos, ¿no? A la mera hora confiesan todo. Entonces son pacientes que hay que ser agresivos. Eso yo restrictivo lo quité desde hace, pues no sé, hace 5 años de mi cabeza. No existe. En la parte de revisar un bypass gástrico, ¿cómo es el plan de trabajo? Si es que, por ejemplo, la anastomosis está dilatada o el pouch está dilatado, o todos los pacientes que tienen una revisión de bypass deberían de tener, digamos, una revisión de la gastroyeyuno con un trimen del pouch, más una distalización. ¿Cómo hacen ese plan o sustento usted, doctor Rodríguez? Nosotros lo que hacemos es hacerles una endoscopía preoperatoria, ¿no? Al momento de hacer la endoscopía vemos el tamaño del pouch, vemos el tamaño de la gastroyeyuno, vemos el candy cane y avanzamos un poquito en la alimentaria, vemos qué tan dilatada está, ¿verdad? Entonces ya llevamos mínimo la parte superior, ¿verdad? Entonces un paciente que no está desnutrido, que no está anémico,
que está ganando peso y que está absorbiendo, necesitamos agregarle un poquito de malnutrición. Entonces, las medidas que sacamos, midiendo el TOR, etcétera, siempre caemos en pacientes que es 1,5 metros más o menos conservadoramente, y aquí el tamaño de la gente es un poquito más alto que lo normal. Entonces hemos contado 10 metros de intestino delgado, es tremendo, ¿no? Entonces ya sabemos que hacer la distalización a 1,5 metros nos da un margen de subida importante, y aumentar la restricción es imperativo. Reducir el PAMS, hacerlo estrecho, reducir la gastroayuno, quitar el candy cane, y si la asa alimentaria está tremendamente dilatada, yo prefiero mutilarla y reconfeccionar una nueva. Doctor Rodríguez, Guevara, usted, sí. una pregunta para el doctor Rodríguez. Adelante. Y para Luciano también. Hay una técnica que están usando recientemente, y la he visto aquí en Colombia, que es hacer una especie de bagua a 1 metro de la asa alimentaria y 2,5 metros de la válvula ileocecal, haciendo una sección de la asa alimentaria y distalizando esa asa en el bypass gástrico. ¿Usted la ha utilizado, y Luciano también? No, yo no. Hago el bypass distal a más o menos a las distancias. Ya platicado. Sí, nosotros igual, no hemos utilizado esa técnica, y la verdad es que en regancia de peso, por lo menos aquí en el Perú, no es lo que más vemos es en manga gástrica, vemos poco en bypass, y lo que hemos hecho en bypass ha sido revisar la gastroyeyuno más que distalizar asas. Usualmente hacemos asas bilopancreáticas largas de arranque, y por eso creo que tenemos bastante poco reganancia de peso, al menos en bypass. En manga gástrica sí creo que es igual que todo el mundo. El doctor Campana quería hacer un comentario, por favor, doctor. Gracias, Luciano, te agradezco. No, sí, el comentario era hasta el año más o menos 2010, cuando había el problema de la reganancia de peso de la manga, estábamos haciendo remanga. O sea, pasamos de un restrictivo a otro restrictivo, pero era pésimo porque los pacientes aparecían con unos reflujos severos, y empezamos a hacer de manga a bypass, ¿no? O sea, pasamos de un restrictivo a un mal absortivo o hipoabsortivo. Pero actualmente yo he escuchado a algunos cirujanos que siguen haciendo remangas en el caso de la manga, ¿no? Entonces me llamó la atención, por eso quería preguntarle, pero ya lo contestaron, que remanga no es recomendable. Sobre la pregunta que hizo el doctor Guevara, yo tengo experiencia, tres casos nomás, porque cuando uno habla de cirugía revisional, los porcentajes que existe de resultados de cirugía revisional de cualquiera de ellas son bajos, no son muy alentadores, ¿no? Por eso que el tratamiento actual es farmacoterapia, cirugía y farmacoterapia, complementarlo, ¿no? Como dice el profesor Cohen. Pero a la pregunta que hizo el doctor Guevara, sí tengo 3 casos de bypass que he hecho alargamiento de la asa alimentaria, y he hecho un AGB, y más o menos a 3 metros, a 3 metros de la válvula ileocecal. Y los resultados son muy buenos. El problema es nutricional. O sea, los pacientes evolucionan bien, pero felizmente en mi hospital trabajamos con el servicio de soporte nutricional y nos ha ido bien. En México es el que me pasó el dato, un doctor que escribe como Lucho, que es el que me pasó el video de cómo hizo este caso de pasar de bypass a OAGB. Yo tengo 3 casos y bueno, buenos resultados, porque ustedes saben que el bypass, reducción de pausa, arreglar la boca anastomótica, alargamiento del asa, todos, digamos, no hay una buena evolución. Hay un comentario del doctor Rosenthal que llamó la atención, que ellos, para tener menos reganancia cuando hace manga, es que él recomienda que después de una manga le haga la cirugía plástica, o sea, la dermolipectomía. Y ha visto que cuando él complementa la cirugía plástica con la manga, tiene menor porcentaje. Me llamó la atención ese comentario del doctor Rosenthal, ¿no? Eso es lo que quería hacer un comentario, Luciano.
Sí, ese es un comentario interesante. Los brasileros hablan mucho de cerrar el ciclo de la obesidad con una cirugía plástica, pero no hay data, solo es experiencias. Creo que nos hemos extendido un poco, hay infinidad de preguntas técnicas. La idea del día de hoy era conversar un poco de las partes quirúrgicas rápidamente, pero escuchar mucho la parte clínica y cómo llevar a estos pacientes a quizás una reoperación. Yo creo que estaríamos ya con la hora pasada, doctor Campana. Me gustaría agradecer a la doctora Quevedo, al doctor Pantoja, al doctor Guevara y al doctor Rodríguez por habernos acompañado esta noche, y obviamente pedirles que nos acompañen en el futuro en un próximo evento para seguir respondiendo más preguntas al respecto, sobre todo de este tema de reganancia de peso, que cada vez va a ser más común y más difícil de tratar. No sé si cada uno de los presentes quisiera hacer unas palabras para despedirse, doctora Quevedo. Muchísimas gracias. La verdad que para mí fue un honor. Sigo aprendiendo de técnicas quirúrgicas y del desafío, me parece, que tenemos todos, porque seguimos en un continuo donde el paciente va pasando por todas las instancias en reiteradas oportunidades. Así que muchísimas gracias por la invitación y quedo a disposición si tienen preguntas, si me quieren escribir, o a futuro nos estaremos viendo. Doctor Pantoja. Muchísimas gracias por la invitación, fue un placer estar con ustedes, escuchar las ponencias que estuvieron espectaculares, y reforzar en el fondo para la audiencia que la educación del paciente que vive con obesidad y que entienda que esto es una enfermedad crónica recidente es clave para que tenga sus expectativas claras en cuanto a los tratamientos, en cuanto a los resultados, y que sepa que es un tratamiento para toda la vida. Que eso nos va a ayudar mucho para prevenir la reganancia, o para que el paciente entienda que si es que regana no es un problema de voluntad o un problema de culpa, sino que es un tema biológico. Eso, Doctor con Guevara, gusto lo acompaño cuando quieran. Muchas gracias. tomo la palabra. Muchas gracias, muy enriquecedor estos espacios donde lo quirúrgico y lo clínico entra en colaboración, que al final, como de pronto pensábamos en una época, no estamos compitiendo, estamos tratando una enfermedad que tiene diferentes fases, y creo que la parte clínica, como en muchas otras enfermedades, como la enfermedad coronaria, en la enfermedad renal, en enfermedades articulares, debemos actuar como equipo, colaborando por el bien del paciente. Entonces, Luciano, muchísimas gracias, y por aquí siempre en Colombia, por bienvenido. acompañarnos. Y a todos los demás también, por supuesto. Doctor Rodríguez. Gracias por la invitación. Esperemos no haber aburrido a la doctora Quevedo con corte y confección aquí, que dimos una clase. Todo ligero. Sí, gracias por la invitación, y es un placer estar con ustedes y verlos. Los esperamos acá en Guadalajara en julio, del 13 al 16, por favor apúntenlo, y a ver si se vienen a pasear. Queremos hacer un evento social agradable para todos, y ya saben que el tequila reina por allá, ¿verdad? Gracias por la invitación, y de veras muy amable con todos, a sus órdenes acá, a lo que se les ofrezca. Gracias. Doctor. Bueno, yo quería primero felicitar a los ponentes, la calidad de los ponentes, la experiencia, que es muy importante, hablar sobre un tema de reganancia que es bien complejo. Como yo siempre digo, la cirugía bariátrica metabólica no es para bajar de peso, sino para mejorar las comorbilidades y mejorar la salud del paciente, que lo más importante es la salud del paciente y aumentar la expectativa de vida. Por eso, digamos, ahora se ha visto que el tema no es tan simple, es bien complejo, ¿no? El manejo preoperatorio no es solamente que venga el paciente y se opere. Hay que tener una preparación adecuada, ¿no? 3 meses, 6 meses, o quizás mucho más, y ver fundamentalmente la parte psicológica, psiquiátrica. Yo agradezco en nombre de la sociedad a todos ustedes por la presentación del tema, que da para otro tema más para poder ir revisando, porque hay que aclarar bien el tema de la cirugía bariátrica en adolescentes. Si hablamos con Cohen no es enemigo
de la cirugía del adolescente, ¿no? Es un tema también bien importante, y sobre el uso de la diversa farmacoterapia que se está haciendo, es otro tema importante que Cohen también dice que actualmente tiene que ser cirugía más farmacoterapia, es la única manera de obtener mejores resultados. Por lo tanto, les agradezco a todos ustedes en nombre de la Sociedad de Cirugía Bariátrica del Perú, a todos ustedes y a ti, Luciano, por haber moderado espectacularmente el caso. Gracias. Muy agradecido. Nos veremos próximamente. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta luego, doctor Rodríguez. Ya nos estamos viendo en Guadalajara. Buenas noches.